Amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Está con nosotros el licenciado en Contaduría Pública, Daniel Viesca Monsiváis. Él es el director general de Viesca Monsiváis y Asociados, Contadores y Jurídico, aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y es un placer que nos reciba en su despacho nuestro buen amigo Daniel Viesca. ¿Cómo está, licenciado? Manuel, me da mucho gusto saludarte y sobre todo que me des esta oportunidad de tener una comunicación con tus radioescuchas y con todos los que te siguen a través de las redes. Muy bien, para dar un marco de referencia, el licenciado Daniel Viesca Monsiváis ha sido nombrado en años anteriores por la revista Defensa Fiscal. Estoy hablando del 2014, 15, 16 y 17 y 18 también, como uno de los mejores fiscalistas de México. Y ahorita estamos también para el 2019, que probablemente pueda aparecer en este ranking de los contadores fiscalistas en la República Mexicana. El tema que nos trae a todos de cabeza es el fiscal. ¿Cómo nos trae el presidente de la República con este tema, licenciado? México actualmente vive una cultura fiscal. ¿Se puede decir que México es otro país ya en este tema? Bueno, la verdad es que México no es otro país, sino los ciudadanos están en un comportamiento donde su economía y la propia sociedad no estaba preparada para todos estos cambios que se están dando. Todos estos cambios son no por virtud de un estudio o un análisis solamente del Ejecutivo y del Legislativo, sino que tenemos que aceptar, México es un país de tercer mundo todavía, pero sin embargo, México está en dos grandes grupos, que está en un grupo de los países más poderosos. Estás hablando, estos grupos integran 130 países constitucionales de los 194 que existen en toda la Tierra. Ahora bien, México, al pertenecer al grupo Gafi, pertenecer a la OCDE, le significa obligaciones. Así como tiene derechos, tiene obligaciones. Y estas obligaciones, estos grupos se le imponen. Déjame decirte, la globalización económica ha crecido tanto gracias a los prestadores de un bien o un servicio que tienen relaciones económicas y de negocios con otros países. Por lo tanto, México tiene que estar con otros países en sus acuerdos, porque los mexicanos que producen y que prestan un servicio están ya en países importantes. Hoy, al saber que estamos en una globalización económica novedosa para México, pero para los demás países, de los 130 que te comento, créeme que México es el que menos tiene la capacidad de estos grandes países de primer mundo. Referente a ese comentario que hace el licenciado, ¿qué estamos viviendo los mexicanos con esta nueva cultura fiscal para el 2020? Precisamente como estos países, en estos dos grandes grupos, como es el grupo Gafi y es la OCDE, les imponen ciertos comportamientos que tienen que tener sus ciudadanos. Comportamiento, la ley antilavado. La ley antilavado son 40 recomendaciones que el grupo Gafi le impuso a México. ¿Para qué? Porque se pusiera más estricto contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero y así evitar la existencia del terrorismo. Y esos 40 recomendaciones se le asignaron un número de artículo y se convirtieron en 62 más o menos los artículos, de tal manera que hoy tenemos ya vigente la ley antilavado. La ley antilavado tiene su vigencia desde 2013. Nada más que tanto el sector público como el sector social no sabíamos de qué se trataba.
Es decir, el sistema gubernamental tenía que entender cómo manejar y establecer sus estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Pues las estructuras jurídicas, las herramientas jurídicas para poder actuar. Hoy vivimos cambios fiscales, sí, pero también vivimos cambios de las leyes penales, donde están imponiendo sanciones realmente muy agresivas. No solamente, mira, ¿qué significa esto de las penalidades? Me salgo un poquito porque ya pertenecemos a un grupo que yo le quiero decir así de manera triste, selecto. Anteriormente era narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero. Mi querido Manuel, hoy es también defraudación fiscal. ¿Y quiénes son los personajes protagonistas cuando se habla de lo fiscal? El ciudadano. Es decir, que hoy el tener un compromiso fiscal nos va a imponer el que tengamos que, sin saberlo, ya ser un delincuente porque estamos en un delito fiscal. ¿Todos? Todos los que omiten presentar sus declaraciones con los números de acuerdo a su realidad. ¿Quiere decir que un ciudadano que omita mandar su declaración o presentar su declaración automáticamente se va a volver un delincuente? Desfortunadamente sí, porque si tú, mira, estos grupos les impone que sea más estricto México, por ejemplo, en el no manejo de efectivo. Fíjate, la ley antilavado, no manejo de efectivo. Y luego la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Tú tuviste un invitado muy magnánimo, el licenciado Ontiveros Salas, habló de este tema. La Ley de Extinción de Dominio, el no manejo de efectivo, que es la desmonetización, que significa que todos tenemos que tener una cuenta en los bancos abierta y no vamos a manejar efectivo. La ley de extinción de dominio es para todos aquellos de los grupos que te acabo de comentar. Delincuenciales. Pero hay un clamor muy grande en la sociedad, hay miedo en la sociedad a cómo se está anunciando esta ley, que todos vamos a ser vulnerables a esta ley de extinción. Sí, gracias a Dios. Hay que reconocerle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era la última opción que nos quedaba. Cuando una ley se promulga, tú tienes 30 días para impugnarla, por inconstitucional o por los conceptos que la ley te dice que tienes el derecho de impugnarla. Pero pasa el tiempo. Como siempre, en México las leyes son una sorpresa. Los últimos que se enteran somos los mexicanos. No hay una difusión previa de cómo vienen las leyes. Y creo que en esta etapa sí se están discutiendo, sí se están analizando. La prueba está que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, precisamente porque presentó el medio de defensa correspondiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy existe una suspensión. Es decir, se está analizando, porque como lo dices tú, es una ley que no solamente es inconstitucional, sino que el efecto que pretende es acabar con el poco patrimonio, que es el Producto Interno Bruto que los mexicanos han hecho a base de su trabajo, de su esfuerzo, de muchos años, y que han pagado impuestos. Estamos hablando con el licenciado Daniel Viesca Monsiváis, director de la firma Viesca Monsiváis Asociados, Fiscalistas y Jurídico. Posteriormente, no sé si usted me lo permita, podamos hacer un programa especial con el departamento jurídico de esta firma, de Viesca Monsiváis, para hablar de la ley de extinción también. Con mucho gusto. Para nosotros sería un placer y seríamos muy torpes en no aceptar tu invitación. Referente a lo que está diciendo, entonces 2020 será un año de fiscalización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperan los mexicanos? ¿Hasta dónde nos van a agarrar? Mi querido amigo, fíjate que te voy a hacer un comentario. Por primera vez en los años, que son 42 años
de independencia profesional. Dicen que la experiencia no se demuestra nada más por decir el tiempo, sino la experiencia se demuestra si hay experiencia capitalizada. Nosotros tratamos de capitalizarla y te voy a comentar por qué. En la comparecencia, independientemente de las que ha tenido con la Coparmex, con el Consejo de Empresarios, el secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, acaba de tener una comparecencia ante el Senado. Y mira que me pareció muy bien desarrollada la comparecencia de parte de él, del análisis que hizo sobre la situación que vive México. Él dice lo siguiente, mira, independientemente de muchas cosas que dijo, dice, nosotros tenemos un grave problema, pero ese problema que él está diciendo es lo que le está diciendo los grupos que te mencioné. De cada 100 mexicanos, 37 mexicanos tienen una cuenta bancaria. Es decir, hay 63 mexicanos de cada 100 que no tiene bancarizado su dinero, sino es el manejo de efectivo que anda circulando. Es el falta de control, es lo informal. Es lo que dice el secretario de Hacienda, que no lo tenemos cautivo, que no nos paga el impuesto correspondiente. Y dice, somos un país que recauda impuestos muy bajamente en porcentaje. Tenemos el 13%. Actualmente tenemos un presupuesto de 6,100 miles de millones de pesos. Y eso es un presupuesto que vamos a ejercer y no lo hemos podido ejercer. Digo, lo podemos ejercer, pero mal si no recaudamos. Entonces, dice, la única forma para lograr el proyecto económico que tiene el actual Ejecutivo es la recaudación. Y vamos a ir con herramientas estrictamente, pero muy golpeadoras, para todo el contribuyente que no esté cumpliendo o esté simulando, es decir, no esté pagando impuestos. Estábamos en un ambiente muy cómodo entonces los mexicanos, que si nos inscribíamos en Hacienda, que si no nos inscribíamos nos iba... era la misma, ¿no? Entonces, ahora nos están ajustando un poco más. Pretende con esto Hacienda fortalecer la recaudación y pues dotar al SAT de herramientas efectivas. Sí, mira, en el 2013, en diciembre de 2013, en 2 horas nada más, casi para terminar el último día, los señores diputados, los flamantes señores diputados y los señores senadores votaron a favor de una ley donde le dotó de amplias facultades al SAT. El SAT tiene ahorita, es el personaje más importante de todos los integrantes del gabinete del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el que maneja los números, el que maneja la realidad en números es el que tiene el poder. Hoy el secretario de Hacienda y el jefe del SAT, o sea, secretario de Hacienda es el que ve todo lo que es lo económico, como si fuera el tesorero. Pero el jefe del SAT, que hoy es una mujer, Margarita Ríos Fajar, muy inteligente, mis respetos, me pareció muy bien también su primera comparecencia pública. Pero este poder que se le da, estas facultades son tremendas. Yo diría que están bien, pero no así. Es como el comediante que decía, ahórqueme de aquí de la mano, pero del cuello no. Ahorita no, el ciudadano realmente vamos a pasar por una etapa difícil. Pero mira, analizando las economías de los demás países que han crecido, Singapur, te voy a poner nada más de ejemplo Singapur. Bueno, China, después de vivir la Segunda Guerra Mundial donde se acabó, Japón. Esos países hoy en día son fuerzas mundiales. México, después de la revolución y después de la libertad que tanto festejamos,
Yo quiero decirte que gracias a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, México está desde lustros atrás a la fecha con un crecimiento que no llega ni siquiera al 1. Eso es un crecimiento en todo. Creces tú, tu país crece, pues crece en dar servicios públicos al ciudadano, en ser corresponsable con el ciudadano, en darle universidades, escuelas, hospitales, medicina, darle seguridad pública, darle apoyo a los emprendedores, a los empresarios, darle una justicia pronta y expedita. Ahí tenemos lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay magistrados que están ahorita están sujetos a una investigación. ¿Por qué? Por corruptos. México, no podemos darle una vuelta así tan fácil, pero México, lo que ha acabado a México es la corrupción de los funcionarios públicos, de algunos políticos y desafortunadamente de algunos empresarios. De esta manera se va a fortalecer el país, se va a fortalecer México, nos vamos a fortalecer nosotros y como dice el licenciado Viesca, ahorita vamos a sentir el apretón, pero posteriormente vamos a disfrutar de todo esto. Entonces, la Secretaría de Hacienda pretende un crecimiento de un 2%. Es correcto, paulatinamente. Si tú recuerdas, en los gobiernos pasados decían que vamos a crecer al 4, al 5. Sí. Mira, te voy a decir algo. Chile tiene 16 millones de habitantes. Chile pasó por un proceso fuerte, terremotos, fuerte. Sin embargo, Chile tiene un crecimiento del 4.9. Su economía es mucho más fuerte que la de México. México se dice que somos 127 millones de habitantes. Déjame decir que en mi opinión muy personal debemos de ser 150 millones de habitantes. Ahora bien, si lo que se va a llevar a cabo es necesario, mira, los mexicanos hemos vivido de todo, pero creo que esto no solamente es una oportunidad de crecer, de corregirnos, de organizarnos, de ser mejores, porque para poder cumplir con los requisitos, un empresario tiene que desahogar varias obligaciones. El impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS, el impuesto especial de producción y servicios, que es el IEPS, y todos los demás impuestos que pagamos disfrazados en los municipios y en los estados. Simplemente lo que pagamos por transitar en las carreteras, lo que pagamos por cada servicio que vamos a las unidades administrativas que nos deben de dar los servicios, todo nos cuesta. Entonces, sí es importante decirte que estamos enfrente de una reforma fiscal muy costosa. Muy costosa. Mira, quiero comentarte. Dice el secretario de Hacienda, tenemos el 13% de recaudación y necesitamos llegar al 16 o al 17. Imagínate, ese variable de 4 puntos, ¿de dónde lo va a sacar? De los empresarios y de los prestadores de un servicio. Y esto se llama recaudar impuestos a través de obligarte, que es un requisito, que tú tengas todas tus operaciones bancarizadas, a obligarte a que tengas la cultura de la contribución. Y el problema de nosotros ahorita es que, como siempre, el mexicano tiene que ser el que primero se ajusta, es el que tiene que aportar. Cuando hay que ser claros, si este gobierno en su campaña dijo que iba a atacar la corrupción y que les iba a quitar a los corruptos todos esos bienes, pues el mexicano dice, oye, pero ¿dónde está todo eso? No lo veo. Porque eso sería una cantidad importantísima. Simplemente te diré que si la defraudación y la corrupción gana.
La corrupción, yo me atrevo a decir que andamos de todo lo que significa estos gobiernos hasta esta parte, en los 2 billones de pesos mexicanos que no se pagaron por esa corrupción existente. Y mira, que la corrupción estamos hablando no de que, como nos acostumbran en la cultura, que si vamos a ver algún asunto pequeño damos los 100 pesos. No, estoy hablando de miles y de millones de pesos que se dice mucho, pero no se ve con claridad nada. Entonces el mexicano sí está dispuesto a pagar el impuesto. Yo te lo digo porque yo tengo la oportunidad de dialogar con mis clientes. Nosotros como firma profesional, lo primero que le decimos a nuestros clientes es que usted tiene que pagar impuestos, porque este asunto no es fiscal, este asunto es de liquidez, este asunto es financiero. Es decir, si usted tiene ingresos, a todo ingreso le sigue un costo y le sigue un gasto, por lo tanto tiene que haber una utilidad. Y esa utilidad, no hay ningún empresario que pueda decir, gané una utilidad como el SAT pretende. La utilidad es mediocre. Es mediocre, es mínima, es con muchos esfuerzos se logran el 4, el 5%. Cuando te va muy bien, logras el 10% porque te fue bien. Mira, las empresas fuertes, que tú las ves como una fuerza económica importante como contribuyente, tienen sus problemas. ¿Cómo lo logran? Pues empasivándose, le deben a los bancos. Hay empresas que sus activos, todo lo que tú ves, lo tiene comprometido con los bancos. Es decir, México no tiene la cualidad o la cultura del ahorro. Muy bien, licenciado, disculpe, con esta nueva cultura fiscal, con esto que se pretende llevar a los ciudadanos de la informalidad a la formalidad y a los que ya están formales, ajustarlos más, ¿ve usted a futuro un México más fuerte, más fortalecido? Sí, por lo que te iba a decir, vamos a tener una cultura de ahorro, lo que no tenemos. Los empresarios ya no van a hablar de reservas para tal o para tal concepto, van a hablar de fondo, porque este asunto es financiero. Yo tengo ingresos, menos costos, menos gastos, es la utilidad, y sobre de esa utilidad justa, porque al SAT tiene que aclarársele que los gastos y los costos que tiene un empresario o un profesional o un contribuyente mínimo son necesarios para desarrollar su actividad. Por lo tanto, se le debe aceptar la disminución, la deducción de esos gastos, y lo que resulte es su impuesto. Mira, el contribuyente está consciente que está en una etapa muy fuerte de responsabilidad hacendaria. Si tú no cumples con tus declaraciones mensualmente y anualmente, vas a ser sujeto de que se te cancele el sello digital. Es decir, para que tú emitas una factura, se te va a poder bloquear la cuenta bancaria. Y además de eso, se te va a determinar un crédito fiscal, y ese crédito fiscal, por la cuantía, te van a aplicar la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, gracias a esa suspensión, ojalá que baje el tono, pero es algo que realmente sí afecta, pero afecta al contribuyente. Que ese va a ser otro tema después con usted, la ley de extinción de dominio. Sí, como no, con mucho gusto. Pero sí, mira, déjame decirte algo. ¿Cómo va a sacar esos 4 puntos de 13 a 16, 17%? Con una mayor auditorías electrónicas, con visitas domiciliarias, que son auditorías en tu domicilio, visitas de verificación. Te van a establecer la aplicación de la ley antilavado. Es más, ya llegaron los avisos, todas las actividades vulnerables que contempla la ley antilavado, ya les llegaron los avisos a que se den de alta. Si no, las multas son muy fuertes. Por otro lado, las cuentas voluntarias bancarias.
al ver la desmonetización, vamos a correr al banco a depositar, porque si no, el dinero que tenemos en efectivo ya no va a servir. Y luego, te comento, nuevos impuestos. Se dijo que no iba a haber nuevos impuestos. Mira, el Internet, las aplicaciones que tú utilizas en el Internet, ahora tienen un impuesto. Lo tenemos que pagar nosotros. Y ese Internet te va a costar el IVA y el impuesto sobre la renta, que en suma son 33%, no más. Y luego del IEPS, mira, los refrescos, el 1.29% de IEPS. Y el IEPS es un impuesto disfrazado porque es el IVA. Y de ahí se va cerveza, cigarros. Los cigarros 9 pesos más. Ya no voy a fumar entonces. Yo ya no voy a fumar. Y luego las bebidas con alcohol, pues hombre, se van, claro que va a afectar en el bolsillo. Pero mira, existe algo que yo no veo correcto. México tiene informalidad, claro, pero hay mucha mujer que necesita otro trabajo para poder sacar lo que necesita para su casa. Las ventas por catálogo. Las ventas por catálogo le van a cobrar el impuesto sobre la renta por adelantado, porque el proveedor le va a decir al SAT: estas son las personas usuarias o que están autorizadas por nosotros para vender por catálogo. ¿Cree usted justo esto? No creo justo. Tampoco veo justo que el impuesto que se le va a aplicar a los ahorros y a la Afores, se le va a aplicar un impuesto. Ya se venía aplicando el impuesto y el impuesto era de 52%. El gobierno pasado lo aumentó al 1.04. Hoy está al 1.49. Y no lo sabemos los mexicanos, porque vamos a nuestra cuenta de ahorros y nos enojamos porque vemos que nuestro ahorro disminuyó. Pero mira, otro de los aspectos, ese servicio, ese trabajo que tienen los Uber, se le va a aplicar un 8% de impuesto sobre la renta. Los Uber, o sea, el Uber es una firma extranjera. Los dineros que las personas, mujeres y hombres, hacen con su carrito, de dar servicios de manera a través de aplicaciones en el celular, por internet, y prestan ese servicio, pues ellos, el Uber les va a informar al SAT quién eres, cuánto fue lo que ganaste, para que se te retenga el 8%. Y uno de los aspectos más importantes, se dijo que la gasolina no va a subir. Mira, esto es de lógica. Hay países que están en guerras políticas. Y estos países que están en guerra política son los que están exportando y nosotros importando la gasolina. Hoy en día no es Pemex solamente el que ves tú que te está surtiendo la gasolina. Vemos otras firmas. Ah, bueno, esa importación va a subir porque cuando hay conflicto político entre países, en automático también suben los precios. ¿Se puede decir que entonces México va a ser un país caro? México va a ser un país mejor y va a ser un país más respetado. Nos duele, pero después nos va a gustar. ¿Por qué? Porque es un país que la economía tenemos que entender que así se mueve. Los movimientos bruscos de una economía, porque este ejecutivo que está entrando ahorita, pues él no es el creador de todo lo que viene. A él le heredaron series de problemas muy fuertes, pasivos. México está empasivado hasta el carajo. Y Pemex, por ejemplo, mira, Pemex de ser una empresa productiva, una empresa que se acabaron con la corrupción. Resulta que el actual ejecutivo mandó bonos a los inversionistas para invertir en Pemex de 7.500 millones de dólares. ¿Qué sucedió? Se fue a 39. Entonces hay confianza en Pemex y eso es bueno para los mexicanos. Por último, licenciado, que le vuelvo a agradecer que nos haya abierto las puertas de su despacho. Acciones preventivas, algunos tips para los radioescuchas, unas acciones preventivas para evitar incurrir
en delitos de índole fiscal? Lo más importante hoy en el sector productivo y profesional es tener una cultura de consultoría, o sea, es darle el valor a los que están preparados profesionalmente, a los que realmente tienen conocimiento de la materia. Mira, los despachos, en el caso de nosotros como firma, nosotros no somos calculadores de impuestos. Nosotros acompañamos al empresario que nos da la oportunidad de ser nuestro cliente para que crezca. Es decir, le vemos su situación financiera, le vemos cómo está, porque muchas veces el contribuyente, por no ser un contribuyente que paga sus impuestos de acuerdo a sus resultados, no es objeto de créditos bancarios. ¿Por qué? No es sujeto porque no tiene una plataforma financiera entregable, acreditable. Nosotros como firma acompañamos al empresario. Mira, en el mes de febrero, si Dios no lo permite, vamos a inaugurar una escuela de negocios. En esta escuela de negocios vamos a fortalecer a todo el emprendedor, pero lo vamos a acompañar hasta que tenga éxito. ¿Por qué? En México, por cada 100 empresas, 96 empresas quedan heridas, mal heridas y otras muertas, y solamente 4 empresas son las que tienen éxito y logran un proyecto de vida y un proyecto económico. Por eso es importante entender que, por ejemplo, una de las partes que comentó el secretario de Hacienda de las mujeres. Mira, hay que respetar a las mujeres porque las mujeres son todo. Y dice que el 47% solamente está involucrada en el sector laboral. Yo voy a decir algo que, de acuerdo a lo que yo veo, ese 47% son las mujeres preparadas, las mujeres que con esfuerzo logran tener un trabajo y estar cotizando en el Seguro Social. Pero la demás mujer que viene de la pobreza extrema, que no tiene una cultura, una educación, y de repente tiene un matrimonio, fracasa y tiene que llevar comida, o sea, papá y mamá a la vez, llevar comida a sus hijos y tiene que trabajar en lo que sea. Claro, termina trabajando en lo informal, termina trabajando nocturnamente, termina trabajando en eso de chicas de prepago, pero pues eso es un problema que el gobierno, los mexicanos, tenemos que resolver. Ahí entra mucho la creatividad por la falta de oportunidades para este tipo de personas, y ahí es donde entra también la escuela que va usted a volar. Lo que acabas de comentar tú tiene que ver mucho. Las universidades en México son muy buenas, pero los egresados salen y no tienen fuentes de empleo y terminan trabajando en oficios. Por eso yo concluyo diciéndote que vamos entendiendo que los que nos dedicamos a las materias económicas no somos los que buscamos no pagar impuestos, somos los que buscamos como una herramienta del SAT fortalecer a un contribuyente para que sea mejor. Si este contribuyente ganaba 100 pesos y después de una cultura profesional adecuada, de acuerdo a la ley, gana 200, es mejor para el SAT. Entonces, hoy en día, te decía que concluyo diciendo, nos están llegando avisos, son servicios profesionales, y decirle al SAT, te aviso que esta persona me está pagando de honorarios tanta cantidad que es arriba de la mínima, y lo tengo que reportar si me paga más de la máxima. Eso me parece que no es correcto profesionalmente. Y también existe, ya está, los estudios profesional en lo que tenga que ver lo financiero y lo fiscal. Tenemos que decirle al SAT qué estrategias de carácter financiero, insisto, financiero, son los que se van a llevar para hacer crecer esta empresa. Y el SAT lo revisará y nos lo autorizará. Esto siempre y cuando no caigamos en los puntos que en su oportunidad ya platicaremos, porque los que nos dedicamos
a hacer crecer a la empresa. Creo que más que ser temerosos, debemos de demostrar que estamos tratando de hacer las cosas profesionalmente a favor del contribuyente. Muy bien, él es el licenciado Daniel Viesca Monsiváis, director general de Viesca Monsiváis Asociados, contadores y jurídico aquí en Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, señor licenciado. Muchas gracias a ti. Luego vamos a abordar hay muchos temas que fueron saliendo en esta entrevista que luego los vamos a abordar. Muchas gracias, amigos de W977 por escucharnos. Nosotros continuamos con Alternativa Sinaloa.